La agenda de los ODS, la Agenda 2030 en sí misma, tenemos que entenderla, la agenda en su totalidad, incluyendo los objetivos de desarrollo sostenibles, como un documento político. Y eso es muy importante. A diferencia de los ODM, que en sí fueron un documento técnico preparado por las agencias, los ODS y la Agenda 2030 en su totalidad es un documento político negociado por los gobiernos. Todo, los objetivos y las metas es el resultado de varios años de negociación. Hay 3 principios y estos 3 principios son los que guían la agenda en su totalidad. El principio de universalidad, es decir, todos los países del planeta tienen una responsabilidad de implementar esta agenda. Hay deberes para todos los países, tienen una responsabilidad en esta agenda del desarrollo. Hay un principio de integralidad de la agenda. Y esta integralidad lo que quiere decir es de que los pilares de la agenda, el pilar social, el pilar ambiental y el pilar económico, tienen que ser considerados al momento de estar llevando la agenda en su implementación. Es decir, no solo no podemos ver esto como 17 silos, sino que tampoco lo podemos ver como 3 silos. Tenemos que entender de que el crecimiento económico no tiene primacía sobre la sostenibilidad ambiental, ni tampoco tiene primacía sobre el desarrollo social, sino que tienen que ir los 3 de la mano. Y el último pilar es que nadie se quede atrás. Es decir, que queremos que el desarrollo le llegue a todos. Y en el párrafo 5 de la Agenda 2030 dice que cada país es soberano de buscar el camino para implementar la agenda. Lo que nos dice es que la agenda, como está escrita, es un marco global que nos dice cómo queremos que el mundo se vea de aquí a 14 años, pero cada país tiene que interpretar esta agenda dentro de su realidad nacional y ver cómo la va a implementar siguiendo estos principios. ¿Cómo nos organizamos nosotros como agencias del sistema de Naciones Unidas? Como a nosotros nos gustan los acrónimos, vamos a hacer el MAPS. Y esto significa Mainstreaming, Acceleration and Policy Support. Y eso lo único que quiere decir es que tenemos 3 tipos de oferta de servicio. Entonces tenemos la transversalización, el mainstreaming, es decir, cómo hacer conocida la agenda en su conjunto y cómo integrarla, los principios de la agenda dentro de la planificación nacional y los presupuestos nacionales. La aceleración, es decir, cómo se implementa esto, cómo se lleva la agenda efectivamente a que se esté ejecutando. Y finalmente el apoyo a las políticas, que es todo lo que es ya lo más sectorial, lo más tradicional, y el monitoreo y evaluación del día a día. En el ciclo de planificación que tiene un país, podemos empezar a ver de que hay varios puntos de entrada que van desde el momento en que comienza a hacerse un plan nacional o un plan sectorial hasta el momento en que se está desarrollando los presupuestos, pasando por los momentos de evaluación. Y en cada uno de esos momentos hay puntos de entrada para poder hacer una transversalización de la agenda. Y esos puntos de entrada son diferentes. Es decir, el tipo de herramientas, el tipo de análisis, de aplicación que se va a ser distinto. Y el que les voy a presentar hoy día es un tipo de análisis que sirve para este punto. Cuando estamos entrando al análisis de que ya existe una planificación y queremos establecer un diálogo con los ODS y entender cómo estamos con los ODS. ¿Qué es lo que es la evaluación rápida? El Rapid Integrated Assessment. Es una herramienta de mapeo que establece el diálogo que yo les mencionaba. Esto presupone que ya existen los instrumentos de planificación nacional. Existen ya sea una visión de país o un documento de medio término, además de los documentos de planificación
sectoriales correspondientes. Y lo que hace es compara con los ODS correspondientes y establece si estos están ya sea totalmente alineados, parcialmente alineados o no están alineados para nada con los ODS. Les voy a dar un ejemplo cómo se hizo este ejercicio en República Dominicana. Esto es uno de los resultados que se obtiene. Es un mapeo que, por ejemplo, en el ODS de hambre está completamente sectorializado. Es decir, la responsabilidad de implementar el ODS de hambre está dada solamente a un ministerio. Lo mismo ocurre con el ODS de salud. Cuando vemos el perfil de los ODS, ¿qué es lo que se refleja aquí? En términos de prioridad nacional, hay claramente una estructura que está privilegiando el crecimiento y la entrega de servicios en desrigor de la protección ambiental. Entonces, ese es el reflejo de los documentos de planificación nacional de República Dominicana. Esto no es un juicio de valor sobre la planificación del país. Ahora, queda para República Dominicana establecer si esto efectivamente está bien que quede así o va a haber un diálogo ahora para ver si estas brechas de acá está bien que queden, por ejemplo, que vía submarina, siendo una isla, no tenga ningún objetivo reflejado, o producción y consumo responsables tampoco tengan ahí, se van a rellenar o no. Y esto, entonces, en resumen, hay 78 metas priorizadas de las 104 que se analizaron. ¿Y por qué 104 en vez de 169? Porque hay muchas metas que no son relevantes para el país. No todas las metas globales se pueden automáticamente traducir al país. Hay un alto nivel de sectorialidad y hay muchas metas que están parcialmente alineadas. Es decir, el texto que reflejan, si bien tocan ya sea en parte lo que está pidiendo el objetivo del ODS, lo tocan o en parte o no tienen la ambición requerida. Es decir, por ejemplo, si se habla de erradicar la pobreza, el texto en el documento planificación habla de reducir la pobreza. Quiero darle un par de otros ejemplos. Como mencionaban anteriormente, Colombia hizo un ejercicio in-house, si bien no fue un RIA, pero sí hizo un ejercicio in-house de alineamiento de su Plan Nacional de Desarrollo con los ODS y encontraron que sus principales ejes eran paz, igualdad y educación. Y tenían los ODS 16, 10 y 4. Y en forma transversal los 1, es decir, pobreza, 2, 9, 16 y una estrategia envolvente que era el crecimiento verde. Ahora, lo importante aquí es que esto no se quedó aquí, sino que utilizando el principio de que nadie se queda atrás, esto lo bajaron a las realidades territoriales, en las cuales cada una de las regiones, y siguiendo las características de cada región, se tradujo en prioridades de desarrollo para cada una de ellas. El caso de El Salvador, como mencionaba aquí anteriormente, tenemos que en El Salvador hubo 3 ODS que fueron los principales, pero el ODS 16 tuvo la prioridad principal. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que las principales intervenciones van a ser a buscar hoy en día mover este ODS.